pastor. Gloria a Jesús, santo Dios, santo tu nombre, Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bien, mis amados, que el Señor nos bendiga en esta hora. Vamos a entrar en nuestra labor al Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5. La carta que escribe el apóstol Pablo, Segunda de Corintios, capítulo 5. Tengo eso. Segunda de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 11. Gloria al Señor. A partir del verso 11, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, del verso 11 en adelante. Gloria al Señor para siempre. Y cuando lo tengan pueden decir amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero también que lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo no constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra en este día. Quisiéramos en esta noche, mis amados, reflexionar en el orden de Dios en tu vida. Y debemos decir que el orden de Dios en nuestra vida, a partir cuando nosotros nos reflejamos en el capítulo 5 y el verso 17, cuando nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero no obstante a eso, si leemos algunos textos antes de este verso 17, cuando nos habla a nosotros en el verso 16, que nos dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Porque Cristo en su carne cargó nuestros pecados, pero al resucitar ya Él está totalmente como
libre de todo eso y al mismo tiempo nos hace libre del pecado que antes cargábamos y portamos, y ahora en Cristo somos una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el orden de Dios en nuestra vida: el cristiano es una persona nueva en su interior. El Espíritu Santo le da vida nueva y ya no es la misma persona de antes. Gracias por su entusiasmo. Se supone que ya no es la misma persona. Se supone que se ha producido un cambio. Se supone que esa persona que antes era, que antes vivía, que antes transitaba, que antes era influenciada, ya ahora en Cristo Jesús su vida es totalmente diferente. El escenario que se le presenta, el horizonte que ahora transita es otro totalmente diferente. Y por lo tanto, nosotros caminamos, como dice el apóstol Pablo, y andamos en el Espíritu. Gracias por su entusiasmo. Los cristianos no somos reformados, ni rehabilitados, ni reeducados. Usted no. Cristo no vino a reparar el hombre viejo. No, Él vino a hacernos una nueva criatura. Una cosa es reparar, ¿verdad? Bueno, alguien sufrió un accidente, le van a reparar un órgano, le van a reparar una costilla, le van a reparar algunas. Una cosa es reparar y una cosa es crear. Son dos cosas totalmente distintas. Por eso en el Antiguo Testamento la gente asistía a los sacerdotes, que eran los intermediarios, los medios que Dios usaba para llevar al hombre hacia la presencia de Dios. Pero eso era temporal hasta que Cristo apareciera, porque ya Cristo en el ámbito y en el escenario lo que ha venido simple y llanamente a cerrar ese capítulo y abrir un nuevo capítulo donde usted y yo ahora llevamos toda nuestra vida y la ponemos en la presencia de Cristo, y sea Cristo el que asuma el control y el gobierno de nuestra vida. Los cristianos no somos reformados, somos recreados, una nueva creación para vivir en una unión vital con Cristo. Usted tiene que vivir una nueva como unión vital con Cristo. Ya usted renunció a esa vieja vida y por lo tanto ahora lleva una nueva vida. Usted ha hecho una transición. Pablo lo dice más claro y dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Una transición del cielo a la tierra. Sí, eso se da tan pronto usted y yo entregamos nuestro corazón al Señor. Cuando nos convertimos, no es que simplemente damos la vuelta a la página, sino que empezamos una vida nueva totalmente en Él. No es como usted agarrar un libro y va pasando una página a la otra y que usted ve, bueno, es normal, pasó. No, es una transición, es un cambio. Y esos cambios requieren procesos. Y esos procesos, como dice una canción popular, van a doler. Y qué bueno que duelan, porque eso nos dice a nosotros que lo vamos a sentir. Y ese sentimiento de que nos estamos desprendiendo nos está diciendo que el Espíritu Santo del Señor está operando y que hay algo que está resistiendo. Pero el Espíritu Santo, en la medida en que usted y yo nos inclinamos día tras día delante de Él, entonces Él va haciendo la obra en nosotros. Y esa obra tendrá su buen resultado, porque Él dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará. La Biblia dice en Romanos 8:29, porque lo que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor dentro de muchos hermanos. Vamos a ver lo que nos dice segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 4. Otros que puedan buscar Efesios 1:10. Otro que pueda buscar Colosenses 1:20 y otro segunda de Corintios 5:19. Segunda de Pedro 1:4. Amén. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para hacernos partícipes ¿de qué? De una nueva naturaleza divina. Esa naturaleza divina, lógicamente, es una naturaleza que no es una nueva vida, es una nueva creación que no es la que usted comúnmente o normalmente tenía, sino que ahora en Cristo usted ha absorbido esa nueva naturaleza que le va a imprimir la unción del Espíritu para que usted viva conectado continuamente a la vida eterna y al eterno propósito de Dios, fluyendo en su vida a través de Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Efesios 1:10, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Sí, reunir todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, Cristo vino a reconciliar nuevamente, a restaurar el orden divino de Dios que se había perdido. ¿Y por qué se había perdido? Por el pecado del hombre. Entonces Cristo viene como a restaurar toda la cosa y volverla a su estado original. El asunto es que nosotros nos hemos visto, como quien dice, solamente una parte o una cara de la moneda. Vemos a Cristo como que nos salvó y nos libró del pecado y nos libró de ir al infierno. Eso es lo que, esa es la carta de presentación. No hemos visto el resto de lo que el sacrificio de Cristo ha venido a hacer. O en otras palabras, no lo hemos asimilado como tal. Y es por eso entonces que tenemos una visión como limitada, tenemos una visión completamente estrecha, pequeña, y no hemos podido aquilatar todo lo que ha traído realmente el sacrificio de Cristo. Él ha reconciliado todo lo que está en los cielos y en la tierra. En otras palabras, todo el sistema operativo que quedó totalmente desorganizado por el pecado de Adán, Cristo lo vino a restaurar por completo. Vino a darle el orden original y el sentido de vida que en el principio Dios había creado al hombre para que él mismo caminara dentro de su voluntad. Y entender eso nos cuesta un poco de trabajo, pero esa es la realidad. Y es hacia allá donde nosotros tenemos que orientar nuestra vida y también orientar nuestro corazón. No ver simple y llanamente que me perdonó, sino entender que fuimos reconciliados. Porque el primer Adán falló, pero el segundo Adán, que es Cristo, vino a ¿qué? A restaurar lo que se había perdido en el primero. Y por lo tanto, el orden de Dios vuelve, pero nuestra vida entonces tiene que estar como sujeta, sometida y alineada a Cristo Jesús. Y es ahí donde debemos siempre enfatizar. Colosenses 1:20, ¿qué nos dice la palabra del Señor allí? Gloria al Señor. Colosenses 1:20.
Amén. Ahí Pablo lo dice más claro, ¿verdad que sí? Ahí Pablo lo presenta mucho más claro y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí como que el panorama es mucho más claro, como lo presenta ahora Pablo en Colosenses. De modo que ahí podemos ajustar, podemos coordinar, podemos reconstruir toda la logística de Dios en base a qué, a cómo Él vino a operar aquí en la tierra para rescatar al hombre y devolverle nuevamente la estabilidad que realmente Él requería y demandaba en Adán, en el cual Él había puesto toda la responsabilidad de reorientar a la humanidad. Segunda de Corintios 5:19. Vamos a ir allá, por favor. Segunda de Corintios 5:19. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Creo que era uno de los textos que habíamos dado lectura aquí en Segunda de Corintios 5:19. Okay. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Mire lo interesante que dice Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta que sus pecados. Jesús no entró a esta tierra con un bate de aluminio a caerle a batazo a la gente. Ni vino a señalarle, ni vino a condenarle, ni vino a juzgarle. Él vino a restaurarlo. Él vino a levantarlo, Él vino a reincorporarlo, Él vino a reintegrarlo, Él vino a levantar toda una vida que estaba destruida, desorganizada, pisoteada, acabada, en un estado sumamente terrible, y Él viene a reconstruir lo que el enemigo hizo a través de Adán, y entonces Él viene a darle todo un giro contrario a la vida del hombre. Porque ese fue el plan. Él vino a morir por todos nosotros. Y Él vino a someterse a la voluntad de ¿quién? Del Padre. Se fue el trabajo de reconstruir, reparar. Comprender que el propósito final de la vida cristiana no es solamente recibir salvación, sino ser transformado a la imagen de Cristo ahora mismo aquí en la tierra. Ese es el propósito final de la vida cristiana. No solamente recibir salvación, sino ser transformado a la imagen de Cristo. Ser conformado a la imagen de Él. Dios no viene a darte, como algunos dicen, prepárate que este año Dios te va a dar un carro, te va a dar un edificio, te va a mandar a viajar. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que seamos conformados a la imagen de Cristo. No es un mensaje motivacional, es un mensaje basado en la palabra del Señor y en la esencia de lo que es el Evangelio de Cristo. La verdad presente es esta: Dios nos llama hoy a reflejar a Cristo en nuestro carácter y en nuestras acciones, y como testimonio vivo del reino de Dios. Él vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y usted y yo somos ¿qué? Los representantes. Algunas veces yo oigo a la gente orando de que Señor, que llévanos y cosas, y el Señor no quiere que estemos aquí en esta tierra para que representemos y reflejemos el reino de Cristo. Pero la oración nuestra es que nos vamos a ir para el cielo, y el Señor quiere que estemos aquí en la tierra para que representemos su reino. Yo no sé cuál es la mentalidad, si la mentalidad de Cristo o la mentalidad religiosa que nos han vendido durante mucho tiempo. Pero la mentalidad de Cristo hasta que toda la tierra sea llena de su gloria. Y esa gloria, ¿quién es que la va a representar? Nosotros, que somos los representantes del reino de Cristo. Entonces, la salvación no es el fin. El verdadero propósito de Dios es nuestra transformación. Por eso Pablo dice: de modo que si alguna nueva criatura es,
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es en Cristo que es hecha nueva. ¿Por qué? Porque nosotros tiene que llevarse a cabo el proceso de transformación. Y a mí me encanta lo que dice el apóstol Pablo cuando les está hablando a la gente de los Gálatas. Oiga lo que Pablo le dice a la gente de los Gálatas en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, el anhelo de Cristo es que nosotros seamos formados en Cristo. No que seamos formados en una estructura, porque hay gente que dice, bueno, yo me sé la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Tú puedes saber la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Tú puedes estar lleno de muchos conceptos, de pacto, de acuerdo, que yo conozco la ley, que yo conozco los 5 primeros libros de la Biblia, que conozco la historia, que conozco los profetas mayores y menores, que conozco todo lo que ha sido el pacto, los convenios, los acuerdos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Tú puedes conocer todo eso, y si todavía tú sigues viviendo una vida cuando Cristo no ha sido conformado en ti, simple y llanamente lo que tienes son textos bíblicos, pero no una vida de Cristo. Y es en Cristo que debemos estar. ¿Y por qué decimos esto? Amén. Perdón, que sucedía, es con eso que usted dice, apoyando la misma idea. Los escribas y los fariseos tenían mucha palabra, se la conocían de cabo a rabo. De cabo a rabo, sí. Ellos, su corazón no estaba cerca de Dios. Exacto. Por eso es que en Juan 5:39 le dice, ustedes escudriñan las escrituras y ellas son las que hablan de mí. Sin embargo, ustedes no vienen a mí para que tengan vida. Sí, ustedes las conocen, pero no tienen vida. Y en Gálatas, Pablo le habla a la gente de allá de Galacia. ¿Por qué? Porque se infiltraron unos falsos maestros, porque vieron que la iglesia estaba creciendo y la iglesia estaba absorbiendo la vida de Cristo, y le dijeron, no, espérense, eso no es así, eso es muy sencillo. A nosotros tenemos que poner nuestras partes para que nos corten la pelita de nuestro miembro viril, para nosotros entrar en el pacto y en el acuerdo con el Señor. Ustedes también necesitan eso. Y Pablo le dice, eso fue el pacto y acuerdo que Dios hizo con el pueblo de Israel para preservarlo como pueblo y que le fueran luz a las naciones. Pero ese pacto era temporal hasta que viniera Cristo. Llegado Cristo, quedó nulo por completo, y ahora el pacto lo que busca es un pacto de gracia, donde aquellos que reconozcan a Cristo tendrán la vida eterna, como ustedes también. Rompe con todo eso. Mis amados hermanos, si nosotros nos llevamos de la gente por cualquier cosa se ofende, por cualquier cosa tiende como que el mundo se le está yendo a pedazos. Hay gente que piensa que por si ven una imagen, si ven aquello, si ven lo otro, y piensa que allí está la vida eterna. Por eso el Señor le dijo a la mujer samaritana, mira, ni en este monte ni en Jerusalén Dios anda buscando verdaderos adoradores. Si ustedes creen que ese lugar, que es lo máximo, lo emblemático, lo glorioso y lo divino para ustedes, eso no es nada. Y para nosotros los judíos, Jerusalén tampoco es nada. Dios anda buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, Cristo lo que anda buscando es un cuerpo que pueda aportar su gloria y donde Él viva y permanezca y reine y gobierne esa vida. No es buscando las cosas. Hay gente que están mirando los detalles, que están mirando las cosas que perecen, las cosas que realmente se esfuman, que son temporales, que no tienen vida. Cristo es la vida. Y le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de partos, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo vino no solo a perdonarnos, sino a formarse en nosotros. Déjame repetir eso. Cristo no vino solo a perdonarnos, sino que vino a formarse en nosotros. Esta es la parte que como que no hemos entendido. Nos conformamos. El Señor me libró de ir al infierno y ahora voy a la gloria. No, Él vino
a perdonar tus pecados, pero Él vino a formarse en ti. La verdad presente nos recuerda, no es el cielo que buscamos, es a Cristo en nosotros, aquí y ahora. Es a Cristo que nosotros debemos tener como meta, como principal, que Él viva, que Él resida en nosotros, que Él haga vida permanente en nosotros, que ya no vivamos nosotros, sino Él en nosotros, que Él sea el reflejado en nosotros, que nosotros proyectemos la imagen de Cristo, que sea Cristo el que salga a relucir en nosotros y no nosotros. Por eso Juan dijo aquellas palabras, es necesario que Él crezca y que yo mengue. La intención de Dios, ¿cuál es? Hijos que reflejen a Cristo. Esa es la intención de Dios. Ustedes nos recuerdan que cuando agarraron a Esteban y lo apedrearon, ¿qué dice la palabra del Señor? Que mientras lo apedreaban, Esteban glorificaba a Dios. Es más, vamos a leer ese texto allí. Creo que está en el libro de los Hechos. Hechos. Vamos a ir allí en el libro de los Hechos, para que ustedes vean cómo este hombre encarnaba la vida de Cristo, que no importaba las pedradas que le tuvieran. Él dijo, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Este hombre estaba, cualquiera diría, óyeme, ¿cómo que te están apedreando y te están matando? Y todo lo hacían simple y llanamente porque Esteban le pudo describir la palabra, le habló de sus padres de Abraham hasta llevarlo a Cristo y lo confrontó con Cristo y ellos se enfurecieron. Hermano, la religión muchas veces nos hace perder el sentido humano y la calidad humana, y ellos se enfurecieron tanto que lo apedrearon y lo mataron. No lo mataron las autoridades gubernamentales, lo mató la religión. Amén. ¿Lo mató quién? La religión. Por eso, hermano, no podemos darle curso a la religión, porque la religión nos hace perder como el sentido común. Y esos religiosos son porque no estudian la palabra del Señor, ni se meten a estudiar correcta y debidamente y a interpretarla como debe ser, conforme al orden divino, y por eso cometen todos esos errores. Por eso usted ve gente que se incomoda, que se molesta, que comienzan a pelear. Pero ¿y por qué tú estás peleando si lo que estamos hablando de Cristo y estamos hablando? No, porque es que las cosas de Dios son santas. Sí, pero ¿cuáles cosas de Dios son santas? Tus emociones, tu religión o la vida de Cristo. ¿Qué es lo que es santo? Eso es importante que nosotros podamos diferenciar. ¿Qué dice la palabra del Señor? 7, exactamente. Sí. Sí. Amén. A lo que hizo Jesús, para que ustedes vean que cuando usted vive una vida en el Espíritu, usted no va a estar comenzar a maldecir, sino que usted bendice. Usted no va a comenzar
a echar pulso y a sacar de su energía, y yo soy pentecostal y el diablo se ha levantado contra mí. No, Esteban simple y llanamente invocaba el nombre del Señor y pedía perdón por ello, porque lo que ellos estaban haciendo no era lo correcto, no era lo debido. Se tapaban los oídos porque resistían a la verdad de Dios. Cuando la persona resiste a la verdad de Dios, lo que va a hacer molestarse, se va a incomodar, se va a molestar, se va a enfurecer. Y usted ve, no, porque yo soy santo, porque la santidad de Dios no me permite esto. Mentira. Lo que pasa es que están extraviados de la verdad y buscan una manera de justificar sus errores. Romanos 8:29 dice: Dios soñó con una familia de hijos parecido a su hijo. El llamado no es solo creer en Jesús, sino ser como Jesús. Una cosa que yo diga, hable de Jesús, y otra cosa que viva la vida en Cristo Jesús. Permiso, pastor. El 6:15 de hecho también dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, antes de apedrearlo, lo estaban criticando. Exacto. Le estaban, ¿cómo se llama? Calumniando. Calumniando. En medio de la calumnia, en medio de todo lo que estaba pasando, cuando lo miraron a ver cómo fue su oración, lo que vieron fue el rostro de un ángel. Está duro eso. Amén, exactamente. Vieron un rostro de un ángel. En otras palabras, mis amados hermanos, el testimonio y la vida que llevaba Esteban, la vida que él tenía y su relación con Cristo, realmente expresaba de que verdaderamente en él estaba la vida de Cristo gobernando. Y aquí hay otro hecho importante que algunas veces nosotros pensamos: pero Dios mío, ¿y por qué a mí? Si yo soy un siervo de Dios, si yo oro, si yo ayuno, si yo busco el rostro del Señor, si yo estoy pegado a ti, ¿por qué me vienen estas cosas? Porque queremos muchas veces pensar que lo que nosotros hacemos es lo que nos da una certificación y nos da un VIP para garantizar que a nosotros no nos puede pasar nada. Estamos en esta vida y a cualquiera no puede pasar. Pero lo importante es que nuestra vida está como asegurada en Él. Esteban estaba como asegurado en Cristo, afirmado en Él. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo mismo que le pasó al Señor, allí lo vemos donde, en Esteban. Lo vimos también en Pablo, lo vimos en Pedro, lo vimos en esos apóstoles. Ellos no murieron en una silla, ni murieron en una cama donde le estaban reconociendo su ministerio. Ellos murieron, básicamente, muchos de ellos quemados, llevados a la hoguera y colgados en la cruz de un madero. Esa fue la vida de la mayoría de los apóstoles. La gente piensa que somos siervos de Dios. A mí como que no me puede, como que yo estoy, ¿verdad?, sobreguardado o blindado. No. La verdad presente, el mundo necesita ver a Cristo reflejado en sus hijos hoy. No es religión, es Cristo viviendo en nosotros. Hay algunos que dicen una manera como muy sencilla para salir del paso. Yo visito la iglesia. No diga yo soy cristiano, yo soy convertido, yo soy servidor del Señor. Uno dice: no, yo visito a la iglesia. Y yo voy, yo estoy ahí. Y yo soy amigo del pastor y todo eso. El pastor me conoce. Tú lo llamas y sí, no, ese hombre me saluda, chévere, night, y todo eso. No es que chévere, night. Es si tú vives en Cristo, es si tú estás firmado en Él, y si tú estás conectado con Él. Segunda de Corintios 3:18 dice: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La transformación no es por esfuerzo humano, es por la obra del Espíritu Santo. No es un esfuerzo que yo hago. Mire, pastor, yo me metí ahí en un ayuno, mire, y eso fue, mire, yo estoy, mire, cuadrado contra el diablo. No, eso no es. Es si tú vives en Cristo.
recuerdo que cuando estábamos jóvenes había un hermano que todo lo de él era, mira hermano, y el diablo es ahí pisado que yo lo tengo. Es una cosa, ¿no? Chacho, después a los 2 o 3 meses lo encontraron al hermano en una esquina empinando el codo. Y después el hermano, uno de los hermanos que lo escuchaba, ay varón, ahora es el diablo que lo tiene usted. Mire, ahí. Cambió todo. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nuestra vida debe ser un testimonio vivo del poder del Espíritu, no de nuestra propia fuerza. Es el poder del Espíritu de Dios. Las circunstancias como herramientas de formación, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. Todas las cosas nos ayudan a bien para que Cristo sea formado en nosotros. Usted no puede estar diciendo, oye, pero parece que yo tengo que ir al mar porque parece que es el que tengo una sal encima, que no salgo de una. Yo recuerdo que hace unos meses atrás venimos de una actividad, la familia y nosotros, y yo coloco mi vehículo ahí, y venía manejando mi hijo Josías. A Josías se le queda el celular adentro y después cuando va a abrir el carro no quiere abrir. Y yo le digo, bueno, vamos a dejar eso hasta mañana. Por la mañana me levanto y nada, el carro no quiere abrir, negado. Yo le digo, préstame tu vehículo para yo buscar a una hermana. Y cuando yo vengo de allá buscando a la hermana, viene uno y se me trae atrás. ¡Pum! Y yo vine lo más tranquilo aquí. Los hermanos, pastor, pero usted sufrió un accidente. Y digo, no, estamos bien. Yo no prediqué ese día porque la gente lo que iba a estar pensando, no iban a escuchar el mensaje, lo que iban a ver pensando es que el pobre pastor, mira, sufrió un accidente. No iba a estar... Yo le dije a mi esposa, predica tú, predica otro. Porque si yo me paro ahí, ellos no me van a ver a mí. Ellos van a estar pensando todavía en el accidente. Y yo lo más tranquilo. No me puse a decir, el diablo se levantó contra mí. Es más, yo tuve ese accidente aquí en la Pensilvania. Y había una bodega ahí cerca y salió un boricua. Y él me ve lo más tranquilo, que yo tuve el accidente. Yo salgo de ahí lo más tranquilo. Y él me dice, ¿y tú no vas a tomar fotos? Porque el muchacho vino y se me acercó y me dijo, yo tuve la culpa, no se preocupe, yo voy a pagar todo. Yo vi la disposición de él. Dije, no, tranquilo. Y él me ve y me dice, tú eres siervo de Dios, eso es el diablo que está peleando contigo, eso es el diablo que aquí, él es el que se pone a decir. Yo no lo más tranquilo, yo ni puse a invocar al diablo. Yo dije, Señor, tú tienes control y dominio de todo esto. Si me pasó a mí no hay problema. Yo estoy feliz de la vida, vine aquí, lo normal, tranquilo, quieto, seguro, todo. Porque yo no voy a estar como quien dice, ¿verdad? A cualquiera le puede pasar. Y es cuestión de cómo está nuestro estado emocional y espiritual. Pruebas, bendiciones, retos, todo tiene el propósito de moldearnos a la imagen de Cristo. Yo cuando vi todo esto digo, Señor, gracias. Porque tú nos ayudas a nosotros que en medio de toda situación, porque la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Incluso las que no queremos ni esperamos, esas nos ayudan a bien. Nada es casual. Cada circunstancia es un taller divino para formar en ti el carácter y el eterno propósito de Dios en nuestra vida. Dios está trabajando en nosotros. La pregunta es si nosotros estamos cooperando. ¿Cómo es? Dios está trabajando en nosotros. La pregunta del otro lado sería, ¿tú estás cooperando con eso? ¿Qué parte del fruto del carácter de Cristo desea que sea más visible en tu vida? Es decir, cuando llegan las pruebas, las dificultades, los contratiempos, lo que tú no quisieras que llegara. ¿Y por qué me llega esta situación? ¿Qué está procurando Dios? ¿Qué busca el Señor en mi vida? ¿Qué desea el Señor hacer visible en mí? Mansedumbre, paciencia, amor,
obediencia, perdón. ¿Qué busca el Señor? Son preguntas y cosas que llegan a nuestra vida. Puedes identificar una situación reciente donde Dios claramente te estaba mordiendo. Y ahora lo que te ha ocurrido en estos días, ¿será que Dios quiere mordearme, formarme en esto, hacerme entender esta realidad? Yo soy muy impaciente, pero ahora con esta situación me está haciendo como paciente. Son cosas, mis amados hermanos. ¿Qué hábitos espirituales están ayudando, impidiendo tu crecimiento en Cristo? ¿Cuáles son esos hábitos que yo tengo que desprenderme, que yo tengo que salir de ellos, que yo tengo que quitarlo, eliminarlo, que me están impidiendo avanzar o crecer, o me están impidiendo ver la mano de Dios, me están impidiendo que yo pueda ir formándome en Cristo? ¿Qué es? ¿Necesito echarlo a un lado? Sí. ¿Necesito quitarlo? Sí, quítalo. Porque te están impidiendo avanzar, crecer en el eterno propósito de Dios. El proceso de transformación no es instantáneo, sino progresivo. Dios no va a hacer un milagro. Yo recuerdo una vez que recibimos una clase del ingeniero Cayacoa Sanlate, ingeniero minero. Bueno, en estos días estuve revisando ahí uno de sus clases y me encontré con una clase que él nos dio hace ya más de 20 y pico de años. Ahora mismo está en Pensilvania él. Y él hablaba precisamente de esto, de la transformación. Cómo nosotros crecemos. Y entonces él decía en medio de su conferencia que una vez en su iglesia llegó un hermano y comenzó a profetizarle a otro y le dijo, el Señor este año te va a sacar de tu deuda. Y el hermano estaba esperando que le llegara un milagro de dinero grandísimo. Y entonces el Señor comenzó a decirle, sí, el Señor quiere salir de tu deuda. Y el Señor te dice a ti lo siguiente: organízate en tu casa y siéntate a ver dónde está el problema de los gastos que tú estás teniendo. Como que ese mensaje al principio sonrió y después como que bajó el rostro y cosas. Sí, porque la gente cree que todo es mágico, que todo va a salir inmediatamente. No, y hay veces que tenemos que, oye, pero es verdad, mira, escape aquí, escape allá, pero si yo hago este ajuste, mira, comienzo a salir de mi deuda. Organízate. Decía él, tú tienes que organizarte. El crecimiento espiritual requiere tiempo, obediencia y rendición al Espíritu Santo del Señor. ¿Qué fue lo que dije? Que el crecimiento espiritual requiere tiempo, obediencia y rendición al Espíritu Santo. Toda tu vida tiene que rendirla a los pies del Señor. Este crecimiento es progresivo y debe ser consistente e intencional. No es que un día yo lo tomé y después a los otros días lo suelto. Tú tienes que ser consistente e intencional. Yo estaba viendo un documental de un joven, bueno, que vivía cerca de mi casa, José Paniagua, que era pitcher, que llegó a estar en el equipo de los Expos de Montreal. Yo siempre lo veía ahí doblando en la calle Tercera, bajando ahí en la calle 8. Él vivía ahí mismo, cerca, a 2 minutos de casa. Y yo siempre lo veía. Y Johnny, dime cómo estoy ahí en Grandes Ligas, tú sabes, estoy al lado de Pedro Martínez. Digo, muchacho, tú estás bien. ¿Sabe lo que él dijo en una entrevista? Que su indisciplina no le permitió calar en las Grandes Ligas. Y estuvo al lado de un hombre llamado Pedro Martínez, que hoy en día es Salón de la Fama. Y no pudo seguir el ejemplo como se lo estaba mostrando quien Pedro. Pero peor aún, su manager Felipe le decía, mira, mijo, tú ves a Pedro Martínez, tú eres mucho más alto que Pedro Martínez, mucho más fuerte. Y mira, Pedro Martínez es más chiquito y más delgado que tú. Tú puedes llegar lejos, tú tienes el potencial. Lo único que necesitas es tener disciplina.
Entonces, dando la entrevista, dijo que la indisciplina lo llevó a no calar en las grandes ligas. Disciplina, hay que disciplinarse. Tú quieres avanzar, tú quieres crecer, necesitas disciplina. En todas las cosas que nosotros vamos a requerir, va a demandar disciplina. Ejemplo bíblico, tenemos un Pedro, era un hombre impulsivo, un líder, y después al final se convirtió como un líder humilde y sensible a la voz de Dios. Pero al principio era indisciplinado, inestable, de cualquier cosa estallaba. Y después usted lo ve un hombre maduro y sosegado al final de su jornada. ¿Por qué? Porque el proceso y su disciplina lo llevaron a esta determinación. No desmayemos en nuestras imperfecciones actuales. Dios está obrando permanentemente en cada uno de nosotros. Obstáculos para ser conformado a Cristo. Uno de ellos es no haber entendido que la vieja naturaleza muchas veces quiere estar gobernando nuestra vida. No conformarnos a este mundo. Romanos 12:2 dice que no debemos conformarnos a este mundo. Otro punto es el engaño del activismo religioso. Se puede estar ocupado en lo externo, pero descuidar la parte interna. Sí. No, yo estoy haciendo la obra del Señor, pero no dedico un tiempo para el estudio, para la palabra, para orar, para buscar el rostro del Señor. Simple y llanamente visito la iglesia, entro a la iglesia, saludo al pastor, a los líderes, me doy a conocer, pero no en Cristo. Amén, no en Cristo. Herramientas de Dios para ser moldeado, la palabra, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad, la escritura revela el carácter de Cristo y nos confronta para cambiar. Oh, yo tengo que cambiar, espérate, yo no puedo seguir así. Oye, ¿qué me está pasando? Oye, ¿dónde que yo estoy? Tengo que despertar. La oración nos mantiene conectados al corazón de Cristo y ser sensible a la voz de Dios. Y el hecho también de vivir una vida en comunidad de fe con otros creyentes, al cual Dios va a usar como punta de lanza para llevar un mensaje y para hacernos reflexionar que nuestra vida tiene que alinearse al propósito de Dios. Las pruebas no vienen del diablo, las pruebas son el medio que Dios va a usar para ir como conformándonos a la imagen de Cristo. El mundo está esperando ver a Cristo reflejado en ti. Oiga bien, el mundo está esperando ver a Cristo reflejado en ti. Y yo quiero concluir con esto, Colosenses capítulo 3 y verso 4, que dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestado con Él en gloria. La transformación no es solo para nuestro beneficio, sino para testimonio del reino de Cristo aquí en la tierra. Tú y yo tenemos que ser un testimonio vivo de que Cristo vive ¿dónde? En nosotros. Alguien dijo una ocasión: ¿tú quieres saber y conocer de Cristo? Yo te invito a mi casa, porque aquí Él vive. Él vive aquí. Amén. Ese es nuestro testimonio vivo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Amén. Así que vamos a colectar las ofrendas, vamos a darle gracias a Dios. Y ya pues el jueves tenemos actividad aquí. Los jóvenes, amén. Así que prepárese para ser bendecido y edificado en el Señor. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor amado, por este tiempo de oración, de clamor, de estudio, de reflexión, de entendimiento, de impartición. Ayúdanos, oh Dios,
a entender cada día las Sagradas Escrituras y que tú nos permitas a nosotros que podamos ser moldeados, formados, conformados a tu imagen, que seamos el reflejo, la expresión del reino de Cristo aquí en la tierra y que la gente pueda percibir que en nosotros no es una religión, sino es la vida misma de Cristo. Porque nosotros a través de tu Espíritu Santo estamos siendo moldeados para ser hijos sanos y saludables en Cristo Jesús, expresando y manifestando tu gloria aquí en la tierra. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Paz de Dios.